de una sola autopista, como es el anillo periférico, no va a solucionar el problema de Lima, pero sí es un paso importante para llegar a las cifras que necesitamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a La Hora del Volante. Muchas gracias. Un gusto. ¿Sería la solución el anillo vial periférico en Lima al caótico tránsito vehicular? Mire, le pongo un poco en contexto. En Lima tenemos solamente aproximadamente 90 kilómetros de autopistas. ¿Ya? 90 a 100, más o menos, ¿no? Que es una cifra súper baja. Comparémonos con Santiago de Chile, que es una ciudad que tiene la mitad de nuestra población, tiene 500 kilómetros de autopistas, ¿ok? Entonces, lógicamente, la construcción de una sola autopista, como es el anillo periférico, no va a solucionar el problema de Lima, pero sí es un paso importante para llegar a las cifras que necesitamos, ¿no? Lima es una ciudad que tiene una infraestructura recontra deficiente, ¿no? Estamos por debajo de cualquier otra mega ciudad de Latinoamérica. Claro, está considerada como la ciudad más congestionada de Sudamérica y la segunda en el mundo. Exacto. Y la muestra es esto, 90 kilómetros de vías... De vías rápidas. Vías rápidas. Exacto. ¿No? Vías rápidas. Sí. Comparado con Chile, que es una ciudad más pequeña. Más pequeña, 500 kilómetros. Y si nos comparamos con países desarrollados como Miami, por decir, que igual tienen menos población de Lima, casi la mitad, pues están sobre los 2.000 kilómetros de autopistas. 2.000 kilómetros de 2.000. Lima, 90. Imagínense esa diferencia, ¿no? Por eso es que en Lima toma 2 horas cruzar la ciudad, cuando esa distancia se debería hacer pues en 40 minutos, 1 hora, ¿no? Sí. ¿En qué situación está el anillo vial periférico? Bueno, que yo sepa, está en una etapa inicial, ¿no? Se está procediendo está en una etapa de planificación. Es una infraestructura que ya se tiene, según tengo entendido, a la aprobación correspondiente para proceder a los siguientes pasos, que son un expediente técnico, ¿no? Se está expropiando bienes, ¿no? Propiedades. Sí, incluye la expropiación porque es obviamente una mega obra, ¿no? Claro. Definitivamente va a incluir ese tipo de cosas, ¿no? Expropiaciones. Sí. Son 34 kilómetros, ¿no? Sí, pero un tema importante también con el anillo periférico es que va a unir finalmente, ¿no? El distrito de Lurigancho, que sabemos todos que tiene una población sobre el 1.000.000, ¿no? Finalmente va a poder unir ese distrito con una autopista hacia la Panamericana, ¿no? que es una ruta que en la actualidad pues una persona se puede pasar horas tratando de hacer ese recorrido, ¿no? Y es una distancia cortita, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es un déficit de infraestructura gravísimo en nuestra ciudad. Claro, debería haber no solamente un anillo vial, deberían haber 5 o 6 y deberían haber 6 o 7 metros. Por estamos supuesto. Estamos, digamos, por inaugurar en el año 2026 la línea 2. Exacto. Entonces, en Lima, en realidad, como hay un déficit tan grande de todo tipo de infraestructura, no se puede decir que el anillo periférico no es una prioridad, porque en realidad es prioridad, pero también es prioridad líneas de metro, también son prioridad BRT. O sea, Lima es una ciudad que está tan atrasada en infraestructura que en realidad todo es necesario en nuestra ciudad, ¿no? Comentabas Miami tiene más o menos 5 millones de habitantes en el condado, ¿verdad? Exacto, más o menos. En Miami-Dade habrá 5 millones, 6 millones, ¿no? Si no me equivoco. 2.000 kilómetros de vías rápidas. Solo la ciudad de Miami, porque claro, si hablamos de todo el condado, estamos por los más de 5.000 kilómetros, ¿no? Entonces... Es por eso que de un lugar a otro llegas pues en 15, 20 minutos, ¿no? Exacto. Y no hay que sobreparar para pagar un peaje. Exacto, Porque todo es a flujo libre. Automatizado, ¿no? Exacto. Y el peaje te llega a tu cuenta y al final lo tienes que pagar. Exactamente. Lo que no ocurre acá. No, pues acá estamos todavía en la época de la piedra, donde todavía se tiene que pagar el peaje con efectivo, ¿no? Que es algo y demorarte. Hoy increíble. me he demorado y lo he contabilizado, lo vamos a pasar luego. Sí. 8 minutos. 8 minutos en un peaje. Para pagar el peaje. Exacto. Para pagar el peaje, 8 minutos. Claro, eso es increíble. Claro. Pero ese también es un problema institucional en nuestro país. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, las concesionarias no pueden implementar el sistema a flujo libre, como lo hacen en Miami, por decir, que solo toma la placa y te cobra, porque no hay un marco jurídico para que las personas que no paguen, para que se les pueda sancionar.
¿no? Entonces tenemos un problema desde arriba. O sea, el problema del tráfico en nuestra ciudad y en el Perú en general es un tema institucional, ¿no? Que viene desde arriba. Ese es el problema principal, ¿no? La institucionalidad. ¿Qué hacer? Es decisión política, es ponerse a trabajar no solo en la línea 2, sino las otras líneas de los metros, del metro de Lima, la 3 hasta la 6 o hasta la 7, de manera paralela. Ahorita ya. No esperar a inaugurar el 2026 para empezar con la línea 3. Claro, idealmente eso es lo que necesita Lima, ¿no? Necesita que todos estos procesos avancen, pero sobre todo lo que necesita no solo Lima, pero a nivel nacional, necesitamos una reingeniería completa del marco institucional, ¿no? Necesitamos una entidad que se encargue de planificar todo el transporte. Y luego las otras, las municipalidades, etcétera, que sean ejecutoras, nada más. Pero tiene que haber una entidad que planifique, ¿no? Porque ahorita no tenemos esa entidad. Entonces cada uno un poco hace lo que puede, ¿no? En forma aislada. Sí. Una entidad que sería una suerte de el SAR del tránsito. Claro, exactamente. El SAR del tránsito, una entidad central. Exclusivamente de vías. Exacto, exacto. O sea, yo les pongo algunos porque ejemplos. Parece que al MTC, disculpa que te corte, no, claro parece que sí. al MTC le falta mano, ¿no? Le falta capacidad, gestión y gente, sobre todo técnicos, para gestionar en temas de tránsito. Claro, es que también el MTC históricamente se ha encargado de carreteras, ¿no? O sea, de vías interurbanas. Entonces, no tiene esa capacidad, ese conocimiento técnico para los temas, digamos, de ciudad, ¿no? Urbanos. Y es ahí donde entran las municipalidades a tratar de cubrir ese vacío, pero no se hace bien, porque no se hace en orden, ¿no? Ese es el problema. Ahora, a eso también se suma la mala conducción de los choferes, de los conductores, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Pero ahí también hay un paradigma, hay un tema muy interesante. Por la pésima infraestructura que tenemos en nuestro país, muchas veces los conductores somos víctimas de esa mala infraestructura. Exacto. ¿No? Entonces, como la infraestructura es tan mala, tenemos que manejar mal para poder pasar, para poder avanzar. A la mala, como se dice, ¿no? A la mala, claro, exacto. Es verdad, ¿no? es cierto. Entonces acabamos rompiendo las normas, no hay fiscalización, entonces lo volvemos a hacer, ¿no? Se vuelve un círculo vicioso de mala conducta. Ahora, pero un conductor limeño o del Perú viaja, volvemos al ejemplo de Miami, a Miami, que es una ciudad mágica, y se alinea. Exacto. Se alinea. Entonces, ves el stop, sabes que en el stop lo tienes que parar. Exacto. Porque el peatón no va a esperar que pase el carro. Exacto. El peatón sabe que tiene que cruzar y el carro tiene que detenerse. Claro. Y no encuentras un rompemuelle. Exacto. Todo es stop. Stop, te tienes que detener, pasan los peatones de ida y vuelta y después avanzas. Exacto. Y no tiene muchos semáforos en las calles. Acá hay semáforos por todos lados y eso termina por congestionar. Pasa por un tema de cultura o de qué. No es un tema, sí es cultura, pero es una cultura inducida. ¿Okay? Esa cultura que tienen las personas que residen en estas ciudades, la han logrado o se ha logrado a través de fiscalización y de buena infraestructura, ¿no? Lo que pasa en nuestro país es que tenemos mala infraestructura y mala fiscalización. Entonces la cultura de la gente se degrada con el tiempo. El primer día me paso el rojo, no pasa nada. La policía, si viene, me para, se le paga algo y ya está. Entonces la próxima vez lo vuelvo a hacer. Y lo vuelvo a hacer. Y mi cultura se degradó, ¿no? Eso no normaliza, pasa. ¿no? Y se normaliza y ya. Exacto, ¿no? El que gana es el rey, ¿no es cierto? Exacto, es la cultura criolla, roja, ¿no? Claro, le saca la vuelta el más vivo. El más vivo. Exacto. En cambio, en un país ordenado, eso no pasa. Porque el primer día que un conductor, digamos el peor conductor del Perú, se va a Miami, el primer día que él comete infracciones, ¡pum!, lo sancionan, lo paran, hasta lo meten a la cárcel. Y son $300. ¿No? Y claro, y las sanciones son gigantes. Entonces, al segundo día, esa persona ya está alineada. Claro. ¿No? Y si no, te deportan, ¿no? Y te bueno, claro, eso ya es, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, ese es el problema. Cuando hablamos de cultura vial, no es que en el Perú todos no sabemos manejar o estamos locos, ¿no? El problema es realmente que tenemos pésima infraestructura y pésima fiscalización, ¿no? Y por eso la cultura vial está degradada. Pero eso pasa ya por o sea, el diagnóstico está. Acá en el programa hemos alcanzado con varios técnicos, con muchos técnicos expertos en la materia, el diagnóstico y también las propuestas. Sí. Pasa ya por un tema de decisión. Y a veces también, sí, pues cuando tienes que expropiar bienes, ¿no?
como por ejemplo la ampliación de la avenida Ramiro Prialé, ya tiene años de años, no hay ampliación porque está entrampado con el tema del justiprecio, el tema legal, ¿no es cierto? Sí. En principio le dijeron le prometieron a los propietarios de las tierras que le iban a pagar 236 soles y terminaron pagándole 170 soles. O sea, la del vivo. Oye, dijo, tú me prometiste, acá está el documento, y al final en sus cuentas aparece un monto menor. Y ahí así están entrampados desde hace tiempo. Claro. Y eso va a pasar probablemente con el anillo vial periférico. Cuando tenga que expropiar, págale el justiprecio, ¿no es cierto? Van a pasar años. Van a pasar, Sí. ¿cuántos años va a pasar para tener realizado, concretado, pavimentado el anillo vial periférico? Sí, bueno, con ese contexto que indicas, pueden pasar muchos años, ¿no? Muchos años. Yo no puedo predecirlo, pero lamentablemente, como digo, es un tema institucional nuestro problema. Necesitamos reorganizarnos como país, ¿no? En este tema vial. Se necesita una reorganización desde arriba para abajo. Y técnicos, ¿no? Técnicos, expertos, ingenieros como Mario Candia, que me visita, deberían estar ahí en el Ministerio de Transportes o en este nuevo equipo. Quien también lo ha planteado es la Asociación Automotriz del Perú. Crear una unidad especial del tránsito. Exacto. La AAP, si mal no recuerdo, ha propuesto la creación de una entidad encargada de seguridad vial, ¿no? Que es uno de los elementos. No obstante, lo que necesita el país es una entidad o sea, por encima de todas, que se encargue de organizarlos, de organizar a la ATU, organizar a los municipios, organizar la planificación, ¿no? Lo que pasa hoy en día es que a veces la ATU, que se encarga del transporte, y la municipalidad, que se encarga del tráfico, se pelean, ¿no? A veces no, que yo quiero hacer esto, no hay coordinaciones, ¿no? Pero ¿por qué ocurre eso? Porque no hay una entidad que se encargue de organizar a todos los El MTC no lo hace. ¿no? El MTC no lo hace porque no es su facultad. función, Exacto. ¿no? Entonces ahí tenemos un vacío muy importante que nos atrasa. Por eso estamos tan atrasados en nuestro país y en Lima en este tema de tráfico. Ingeniero Mario Candia, experto en infraestructura vial basado en Laura del Volante. Gracias. No será la primera vez que estés acá. Te voy a invitar con más frecuencia para hablar de estos temas. Muchas gracias, un Hay gusto que estar darle, aquí. darle, como dice Nicolás Lucar, para que nos escuchen, para que se entienda y para que la audiencia sepa el diagnóstico y las propuestas. Y con técnicos para plantear soluciones. Claro que Gracias. sí. Un gusto. Mario, un gusto. Muchas gracias. Ya está también en la línea